por eso nosotros como cristianos debemos prestar atención a lo que Cristo dijo. Es bueno escuchar, es bueno mirar lo que algunas veces en las redes sociales se pone, escuchar a otros pastores, a otros líderes, a otros siervos, a otros analistas que dan sus criterios, ya sea teológicos o ya sea de análisis social. Pero yo creo que la palabra de Dios es la que es la última palabra. La palabra del Señor es la que debemos nosotros prestar atención y buscar en ella su propia interpretación. Entonces, que una de las reglas de una asignatura que nosotros estudiamos en el seminario que se llama hermenéutica, una de las reglas de hermenéutica es que la escritura se interpreta con la propia escritura. Y eso ayuda a que el pensamiento humano no desvíe la esencia de lo que Dios a través de ella quiere revelar y quiere mostrar a cada uno de nosotros. Porque nuestra vida cristiana será de acuerdo a lo que nosotros entendamos de la Biblia. Así como el cuerpo es lo que comemos, el alma y el espíritu es lo que asimilamos de la palabra de Dios. Entonces el tema que nos ocupa es el tema del anticristo. Como es un tema un poquito extenso, por eso no quise hacer paréntesis. En el día de hoy quisimos tener esas palabritas y nuestra hermana trajo muy bien este devocional. Quisiera, hermanos, para los que no pudieron venir el domingo anterior, un pequeñito resumen. Primero, nosotros estuvimos hablando de la importancia del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento define todo en la persona en relación con Dios. Estamos aquí porque nosotros nacimos un día de nuestra mamá. No fuese posible si ese milagro no hubiera ocurrido. No podemos ser parte de la iglesia si no ocurre el mismo proceso milagroso que es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es nacer en el Espíritu a través de la fe, a través de la concepción clara de lo que es la gracia. Voy a la cruz, veo en la cruz el sacrificio de Cristo, su muerte sacrificial, dolorosa, por cada uno de mis pecados, porque es algo que no, el Evangelio en la iglesia no es un concepto genérico para todo el mundo, es individual. Yo tengo que abrazar la sangre de Jesucristo, su sacrificio en la cruz, y arrepentirme de todos mis pecados. ¿Por qué me tengo que arrepentir? No porque hay una condición que me obliga, sino porque hay un efecto que causa la gracia de Cristo por el dolor que Él sufrió en la cruz. Yo en la mañana de hoy pensé un poco en este tema y fue demasiado para mi mente. No pude asimilar eso. A veces que uno tiene un dolor y llega el momento en que ese dolor es insoportable. Imagínense, el dolor no solo mío, el dolor físico, biológico de todas las personas en el mundo, a través de una enfermedad, a través de sufrimientos emocionales, todo Cristo lo llevó a la cruz. Es demasiado para poderlo asimilar. Algunas veces nosotros nos quejamos cuando estamos pasando alguna situación difícil en nuestra vida y no nos damos cuenta que ya Jesucristo, sin beberla ni comerla, Él lo cargó por nosotros. Por eso esa fe es la que nos hace posible que nos identificamos con el nuevo nacimiento. Entonces, para entrar al cuerpo de Cristo se necesita nacer de nuevo. Como efecto primero y fundamental es que solo es santificado la persona que ha nacido de nuevo. Podemos tener mucha religión, como hemos hablado, podemos tener mucho culto, podemos tener mucha tradición, mucha moralidad, ser perfectos en la moral. Sin embargo, si no vivimos una vida acorde al nuevo nacimiento, nadie nace persona y termina muriendo como perro. Nadie nace como persona y termina muriendo como un caballo, como un animal o como una mata. Es decir, que si hemos nacido espiritualmente, debemos vivir acorde a ese nacimiento espiritual. Es el que hace y es el que marca la diferencia. Es decir, que el arrepentimiento trae limpieza. El arrepentimiento trae el nuevo nacimiento. La limpieza trae la santidad. Eso es lo fundamental a la hora de estudiar este tema. Entonces, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con el anticristo? Fundamentalísimo. Porque quien estén en las congregaciones,
que no haya tenido arrepentimiento, limpieza, que no ha tenido un nuevo nacimiento, que no ha tenido santidad como consecuencia de esa experiencia, no es cristiano, sin embargo está dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones. Y ese es el gran problema que Cristo vio a la hora misma de establecer el cristianismo. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros pueda entender el valor que tiene esta palabra. Cristo vino a dar vida, Él es la vida, Él trae la vida. El Espíritu, dice capítulo 6, versículo 63, muy interesante, dice, el Espíritu es el que da vida. Es decir, si no nacemos en el Espíritu, no hay vida espiritual en nosotros. ¿Comprendemos la idea? Y si no hay vida espiritual en nosotros, porque el Espíritu no nos dio la vida por el arrepentimiento, podemos creer en Dios, dice la Biblia inclusive, que los demonios creen y tiemblan ante la palabra de Dios. Nadie cree más en Dios que un demonio. Nadie cree más en Dios que Satanás. Nadie cree más en Dios que el ocultismo, que los demonios y que todos los que sirven a Satanás. Lo que ellos han negado, consciente o no, han negado la posibilidad que el Señor entre a sus corazones a través del arrepentimiento. Ahora, dicho esto, no debemos olvidar el origen muy sutil del anticristo. Normalmente, y después más adelante vamos a hablar un poquito más acerca de cómo hoy muchas iglesias visualizan el anticristo. Muchas veces vemos que si tú enciendes ahora y te pones a buscar información de qué es lo que piensan muchos sobre el anticristo y qué es lo que dicen, va a ser un personaje de tal lugar, quizás de Europa, quizás de la iglesia católica, va a ser una persona que va a tener el control del mundo entero. Entonces comienzan a establecerse pautas y no nos damos cuenta que la Biblia es la que nos dice el origen real de este. Pero estamos estudiando la palabra de Dios. Este no es un criterio mío, este es un criterio que está aquí en la palabra del Señor. Dice versículo 65 del capítulo 6 de Juan, muy importante, dice aquí la palabra de Dios: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Dijo Jesucristo eso. No podemos ir a Él si el Padre no nos permite llegar a Él, porque el Padre nos permitirá llegar a Él cuando hemos puesto nuestra fe en Él y Él nos remita al Padre. Entonces que podemos entrar en nuestra comunión con Dios. Entonces, hermanos, para poder sentir la atracción a Jesús, la acción del Espíritu Santo tiene que obrar en nosotros, porque hay algo en el hombre de pecado, en el corazón de los hombres, que rechazan lo espiritual. O sea que el pecado, por naturaleza, en el primer nacimiento está bajo ¿qué cosa? Bajo el pecado. Dijo el salmista: en pecado me concibió mi madre. Es decir, que desde que fuimos concebidos ya heredamos el gen del pecado. El genoma humano fue dañado con el pecado primero, el pecado original. Por eso vino la muerte. Al venir la muerte, te está diciendo claramente que la muerte es el resultado de una alteración en el genoma. Porque Dios no hizo al hombre para que muriera. Entonces, ¿cómo se explica la muerte? Usted le puede preguntar a un médico: doctor, dígame qué es la muerte. A veces que el mismo médico, la misma ciencia no puede definir la muerte porque no hay una razón biológica que lo justifique, excepto que hay un elemento que está dañado en la estructura biológica, en la estructura de ese genoma humano, que impide que el cuerpo humano pueda revitalizarse, aunque existe la renovación de las células. El hombre al final va envejeciendo si no hay forma de detener el envejecimiento del ser humano. ¿Entiendes? Entonces, ese es un daño irreparable. Sin embargo, Cristo vino a revertir ese daño. Yo he venido para que tengan vida. Dice, y para que la tengan en abundancia. Es decir, que esa fe es la que hace que yo comience en un proceso de reversión. Sí, me voy a morir, sí, voy a tener mi cuerpo pero hay algo en mí que va a levantarme aún de la muerte. Podemos decir amén. Tenemos esa convicción, ¿entiendes? Por esa obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario.
Entonces, el hombre natural rechaza lo espiritual. El hombre por el pecado rechaza lo santo, rechaza lo sobrenatural de Dios. Porque a la carne le gusta lo que este mundo o este siglo ofrece. El hombre sin Dios, ¿qué es lo que quiere? Carne. Quiere beneficios materiales. Usted oye en los programas de televisión y en todos los medios informativos que dice, usted quiere tener felicidad, usted quiere tener el carro de sus sueños, usted quiere tener la casa de sus sueños, todo es material. Y no olvidemos que la materialidad es una de las células cancerígenas que está matando a la sociedad moderna. Porque esa ambición por las cosas materiales aleja al hombre de la espiritual. Es una bruma que quita la capacidad del hombre para entender que su desgracia no se soluciona con cosas materiales, que lo que hacen las cosas materiales muchas veces es precisamente alejar al hombre más de Dios y embarcarlo más. Y el hombre sigue hasta que se va de este mundo directo al infierno. Directo al infierno. Yo se lo digo, hermano, usted lea la Biblia. No juguemos con la gracia y con la misericordia de Dios. Dice la Biblia en ocasiones que la ira de Dios se desata. Mire, hermano, cuando la ira de Dios se desata, usted tiene que pensar nada más con la generación de Noé, como hemos hablado. Ahí se murieron viejitos, niños, mujeres embarazadas. Cuando Dios cerró la puerta se acabó. ¿Por qué? Porque esa gente tuvieron mucha oportunidad para escuchar el mensaje de Noé. No quisieron. Los hombres no quieren. Pero cuando usted y yo le hemos dicho que sí al Señor, ¿cuántos le hemos dicho que sí al Señor? Le hemos dicho que sí al Señor. Hemos entrado a la familia del Señor. Hemos tomado la decisión de llevar la cruz de Cristo. Ya yo he renunciado al mundo, aunque vivimos en el mundo, que puedo tener un buen carro, que puedo tener una buena... Nadie está diciendo que las cosas materiales son malas en sí, sino en cambiar a Dios por las cosas materiales sí es lo malo. Entonces, hermanos, miremos en este pasaje que cuando estos discípulos entre comillas, se ponen a murmurar y se ponen a criticar a Cristo, concluyen que no podía soportar lo que Cristo decía. Tenían a Cristo delante. ¿Ha habido algún pastor más grande que Cristo? ¿Ha habido un maestro más excelente que Cristo? ¿Ha exhibido a alguien milagros más grandes que lo que Cristo hizo? Ninguno. Sin embargo, estos discípulos estaban murmurando con Cristo. ¿Cómo yo voy a comer esa carne? ¿Cómo yo me voy a tomar esa sangre? Comenzaron a murmurar. Dijo, dura palabra es esta. Y Cristo, que sabía lo que ellos estaban queriendo decir, habló clarito. Cristo habló muy clarito y quiso que ellos entendieran. ¿Y qué fue lo que dijo Cristo? ¿Ustedes quieren irse? Porque empezaron a abandonar al Señor, empezaron a dejarlo. Y lo interesante aquí es que Jesucristo no corrió detrás de ellos. Y Jesucristo, creemos que no hay quien sea más amoroso que el Señor, no hay quien sea más compasivo, no hay quien sea más misericordioso que Jesús. Pero ustedes saben por qué Él no corrió detrás de ellos. Es el Señor que vino a morir por ellos. El Señor que es todo amor. Cuando ellos decidieron irse y decidieron dejar al Señor, Cristo no fue detrás de ellos. Oye, vengan, que no importa, vamos a hacer un arreglo, vamos a negociar, ¿no? El Señor, el nuevo nacimiento no se negocia, ni la vida cristiana se negocia con el mundo. Entonces Jesucristo simplemente no quiso ir detrás de ellos, porque de personas como esta está hecho el anticristo. Volvemos a decir la idea para que lo entiendan. De personas que dicen que son discípulos y no lo son. Esos son, ¿quiénes? Los integrantes del anticristo. O sea, con los que el anticristo cuenta en el mundo. Y no es que es un personaje para solo el futuro de la iglesia, sino estaba naciendo con la iglesia. Yo no sé si ustedes están entendiendo la idea, pero quisiera que por favor capten el mensaje, porque esto nos va a ayudar a nosotros a integrarnos bien a la palabra, a integrarnos bien con el Señor y despojar cualquier duda.
en cuanto a nuestra posición. O aceptamos a Cristo, o aceptamos la palabra de Dios, o vivimos conforme a la palabra de Dios, o somos anticristo. No creo que se pueda decir más claro que esto. Entonces, hay muchas congregaciones que han optado por negociar con el diablo. Un ejemplo de eso es el mismo Halloween. Como fiestas del ocultismo están los líderes religiosos abriendo las puertas para que las nuevas generaciones de niños bellos como estos, estén con mente confundida. Si ver una carabela y si ver todas esas lámparas, ¿sabe? La lámpara de Jack, ¿sabe lo que es la lámpara de Jack? La lámpara de Jack es esa lámpara que se hace de la calabaza, que Jack es un tipo que le hizo una jugarreta a Satanás. Y dice que una vez Satanás estaba subido en una mata, es un cuento, ¿no? Y se subió Satanás arriba de una mata. Y Jack vino y le puso una cruz, le dibujó una cruz y el diablo no podía bajarse. Entonces él negoció con Satanás y le dijo, bueno, si tú no persigues mi alma, yo te quito la cruz cuando yo muera. Ok, el diablo negoció con él. Entonces llegó el día en que Jack se murió. Esa es la historia de esa religión, la fábula, pero una fábula que trae un mensaje que confunde a la gente. Por eso Pablo decía a Timoteo, no debes llevar por la fábula. Entonces ese que ya se murió, cuando llegó al cielo, no calificó para entrar al cielo. Aquí tú no puedes entrar. Y entonces cuando llegó al infierno, Satanás se acordó del pacto que había hecho con él y dice, no, tú tampoco aquí puedes venir porque tú no calificas, porque ya yo te di mi palabra que no iba a perseguir tu alma. Entonces, ¿qué le pasó a Jack? Dice que fue condenado a merodear la tierra. Y entonces la calabacita con la velita adentro representa que Jack va buscando en el mundo el lugar de descanso que no encuentra. O sea, esa es la fábula. Y por eso que cuando ustedes vean una calabaza, está representando que Jack, que se alejó de Dios, hizo un pacto con Satanás, no encuentra descanso para su alma. Y todos los que van detrás de los ídolos, y todos los que van detrás de esas idolatrías, que muchas iglesias las han absorbido, no van a encontrar paz. Así que nosotros somos hijos de la luz. Jesucristo es la luz del mundo y nosotros seguimos a Jesucristo, que es la luz del mundo. Y yo creo que en eso podemos estar seguros que Cristo, Dios Todopoderoso, así como oramos hoy por la nación de Israel, tengamos la convicción de que como Dios cuida a esa nación, porque es una nación que está sujeta a promesa y un día Israel conocerá al Mesías que mataron. Vamos a orar por eso, que ellos se conviertan a Cristo. Que nosotros tenemos esa convicción y Dios los cuida a ellos hasta que llegue ese día. Dios nos va a cuidar a nosotros también, porque ya somos parte de la familia. Somos parte del Israel espiritual, que Él vino y nosotros hemos querido ser sus hijos. Así que, hermanos, aprendamos esta verdad que la palabra de Dios nos está dando. Albergar dentro de la iglesia personas que nunca van a ser cristianos, convirtiéndose en una quinta columna dentro de la iglesia, cuando las condiciones para el anticristo y su obra todas son siniestras. Ustedes en Gálatas, si leen Gálatas capítulo 2, versículo 4, dice allí que habían muchas personas dentro de las iglesias que entraban para espiar, ¿qué cosa? Para espiar la fe de ellos. Eran personas que estaban como quinta columna, ¿verdad? Decían que eran cristianos, pero no lo eran. ¿Y quiénes eran entonces los que se dicen cristianos y no lo son? Son entonces anticristos. Aún más les dijo a sus discípulos, porque eso es lo interesante del pasaje. Cristo le dijo a sus discípulos, ¿queréis ir vosotros también? Cristo diciéndole, yo no quiero aquí a nadie que no sea. Yo lo que quiero que estén aquí, deben estar aquí de verdad integrados a la palabra. Aquí van a estar los que de verdad quieren limpieza, los que de verdad quieren santidad. Y sabemos que la santidad no es impecabilidad. Ustedes comprenden esa idea, ¿verdad, hermano? Porque no nos podemos poner una meta que no podemos alcanzar. Nosotros somos pecadores, pero cuando nacimos de nuevo,
tenemos la bendición de que todos nuestros pecados por Cristo fueron perdonados. Por eso es que podemos vivir una vida de santidad. Porque por la fe yo creo que el pecado que cometí ayer, o el que cometo hoy, o el que cometeré mañana, la sangre de Cristo fue suficiente. Quiere decir que la santidad va aparejada a esa experiencia. No soy impecable, pero puedo vivir una vida apartado para Dios. Dice Juan 4:24 que Dios es espíritu. Y es necesario que adoremos a Dios ¿en qué? Al Padre, en espíritu y en verdad. Enfatizando esta idea que el Señor solo trabajará y ungirá a aquellos que quieren limpieza y a aquellos que quieren santidad. Los que anhelan la vida espiritual, buscar la relación con Dios a través de esa experiencia, porque la única cosa que nos puede unir, la única cosa que nos puede ligar al Padre es lo espiritual. Los que dentro de la iglesia o las congregaciones que no tienen este anhelo por lo espiritual se convierten en anticristos, corroyendo la iglesia desde adentro. Lamentablemente esa es una realidad. Y Cristo quiso depurar a sus discípulos. Ustedes, aquellos se fueron porque quisieron. Ustedes quieren irse también. ¿Y cuál fue la pregunta maravillosa que Jesucristo hizo de una manera directa? En Juan 6:67. Y ya vamos culminando, ¿verdad? En esta dice: ¿Queréis o queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Algunas veces nos gusta decir, lo que Padre Pedro dijo es: solo tú tienes palabras de vida eterna. No palabras de moralidad, no palabras de religión, no palabras de rituales, sino de vida. Es decir, no palabras de show, como hay muchas iglesias que hacen un show y creen que con eso impresionan a Dios. Mira, ni lo que hacemos, ni lo que decimos, ni lo que tenemos, ni las buenas obras que hacemos, nada de eso impresiona a Dios. Solo impresiona a Dios un corazón que quiera una relación personal y sincera y honesta con Él. Eso es lo único que impresiona a nuestro Dios. Por eso Pedro tan claramente dijo: tú tienes palabra de vida eterna. Tú no eres un show. Tú tienes lo puro, tú tienes lo verdadero, tú tienes lo honesto. Y por eso es que descubrió en Cristo a la vida. Y esto es lo que necesitamos hacer, igual que Pedro. Es decir, que lo que más necesitemos de Él es la vida, porque Él es la vida. Que el Señor les bendiga y que podamos ir entendiendo, hermanos, que este tema tan importante del anticristo, no estemos buscando un personaje, solamente un personaje que está fuera de la iglesia. Porque si nosotros leemos la Biblia, nosotros observamos que el anticristo no está relacionado con el mundo pagano. El anticristo está relacionado ¿con quién? Con la iglesia. Cristo le dice a los cristianos: mucho cuidado. Se levantarán, ¿qué cosa? Falsos maestros. ¿De dónde salen los falsos maestros? De las congregaciones de la iglesia. Falsos pastores, ¿de dónde salen? De la iglesia. ¿De dónde salen los falsos apóstoles? Que van buscando títulos para manipular y engañar a la gente y crear un show, un estupor espiritual, y la gente dan hasta lo que tengan que dar. Hay quienes se atreven a decir: la propiedad de su casa, de la propiedad de su casa para este ministerio, del dinero, trae la cuenta del banco. Se burlan, porque dice la Biblia que se levantarán burladores. Los burladores no son payasos haciendo reír a la gente. Los burladores son los que usan la verdad para engañarte y obtener de ti beneficios de una manera fría. Yo iba a decir otra palabra, pero no, calculadora, manipuladora. Que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a que podamos encontrar en Cristo, en su palabra,
el camino correcto, adecuado, para amar esa verdad y vivir a través de esa verdad, entonces no vamos a ser parte de ese sistema anticristo. Próximamente vamos a observar cómo 3 siglos después, cuando la iglesia llegó a ser una potencia global, una potencia en el mundo, cómo en vez de que la iglesia llegara a ser lo que debía hacer, se convirtió en el sistema anticristo. O sea, estamos hablando ahora el surgimiento del anticristo, ¿no es verdad? Que nace de la misma fila. Vamos a analizar el domingo que viene la parábola que el Señor habla acerca del trigo y la cizaña. O sea que no es el mundo, es ahí mismo, en el mismo campo hay un trigo y después viene y se siembra la cizaña y si déjalo, porque son igualiticos. No saque, los discípulos dijeron, Señor, sacamos la cizaña, y dice, no, porque con la cizaña pueden arrancar el trigo también. Déjalo que el día llegará en que el fruto de uno lo diferenciará del otro. Y cuando yo venga a recoger la cosecha, el que no tiene fruto se verá, que se quedará al lado. Las vírgenes que entraron a la fiesta, ¿cuáles fueron? Las prudentes. Aquellas vírgenes que parecían cristianas se quedaron fuera. Y no hay registro bíblico ninguno que diga que las vírgenes Cristo volvió a hablar. Era la boda, entraron y dice, se cerró la puerta y se quedaron los vírgenes afuera. Hay que estar preparado para cuando Él venga. Y el sistema anticristo se queda afuera. Solo entrarán los que estamos preparados. Yo quiero ser parte de ese grupo, ¿verdad? Y quiero enseñarles esta palabra, que seamos parte del grupo que está fuera del alcance del sistema anticristo. Que Dios les bendiga. Es el deseo de nuestro corazón en la mañana de hoy.